Buenas tardes a todos y a todas. Si os parece bien, dejamos unos minutitos para que puedan unirse más personas. Bienvenidos y bienvenidas a Duchen al Día. Soy Sara Osuna, responsable del Servicio de Atención Psicológica Duchen Parent Project España. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que Duchen al Día es una propuesta dirigida a todas las personas interesadas en la distrofia muscular de Duchenne y Becker, y su objetivo principal es dar a conocer diferentes temas de actualidad en estas distrofias y de ofreceros información de todas las actividades que desarrolla Duchenne Parent Project España. En esta ocasión, dicha webinar tratará de fisioterapia respiratoria, prevenir y manejar el acúmulo de secreciones bronquiales en distrofia muscular de Duchenne. Y el objetivo es aconsejar a las familias de cómo prevenir y manejar el acúmulo de secreciones bronquiales. En todo momento podéis hacer preguntas que serán respondidas en el momento justamente al finalizar la webinar. En esta ocasión, la encargada de llevar a cabo la webinar será Beatriz Sánchez Fernández. Beatriz es fisioterapéutica respiratoria. En 2014 obtuvo un posgrado en fisioterapia respiratoria cardiovascular y posee un máster en educación terapéutica y didáctica profesional. Actualmente trabaja en la clínica EMOGO y en la Asociación Castellana Leonesa de Fibrosis Quística. Y durante 3 años ha estado trabajando con personas que padecen distrofia muscular de Duchenne. Sin más, os dejo con Beatriz. Muchas gracias por colaborar con Duchenne Parent Project España. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como comentaba Sara, si alguno quiere interrumpirme durante la presentación para realizar cualquier pregunta, no hay absolutamente ningún problema. Y por otro lado, si no, también podéis escribir las preguntas y las contestaré al final. Espero que esta presentación pues, responda un poco a vuestras preguntas y vuestras dudas sobre el tema. Y bueno, sin más dilación, empiezo con la presentación. Bueno, voy a tratar un poco de daros consejos sobre cómo prevenir y manejar el acúmulo de secreciones en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Primero vamos a explicar rápidamente por qué se acumulan estas secreciones, cuáles pueden ser las consecuencias si no se trata o no se previene correctamente, cuáles serían las medidas de prevención y cuáles serían las medidas de tratamiento. Todo enfocado a que tanto padres como pacientes sepáis, conozcáis lo mejor posible cómo prevenir y tratar estas situaciones y dándoos un poco pues, herramientas que podéis realizar en casa. Voy a hablar un poco pues, de algunas técnicas, que algunas son más fáciles, otras más difíciles. Intentaré explicaros, tanto con las palabras como yo con material que tengo aquí, un poco algunos ejercicios, cómo los hacemos. Pero bueno, sí que es verdad que soy consciente que alguna de las cosas que voy a explicar, pues a lo mejor si nunca habéis visto realizar la técnica, os puede resultar un poco dificultoso. En todo caso, pues luego resolveremos las dudas y cualquier cosa que necesitéis, pues yo estoy a vuestra disposición, incluso después del webinar, si me queréis contactar no hay ningún problema. Pues bueno, vamos a empezar explicando por qué se acumulan estas secreciones. Pues bien, como vosotros, como ocurre en todas las personas, nuestro sistema respiratorio
hay una producción diaria de moco que oscila entre los 50 y 100 mililitros. Esto es algo normal. Este moco se va expulsando poco a poco a lo largo del día, sirve para hidratar los bronquios, la mucosa bronquial, y tiene unas funciones muy importantes de defensa. Tanto para la eliminación de aerocontaminantes, de partículas que están en el aire, como también un rol antibacteriano y la humidificación del aire que inspiramos. Por tanto, el moco pues, es algo bueno porque nos protege forma parte de nuestro sistema de defensa y nos protege frente a virus, frente a bacterias y a contaminantes. ¿Qué pasa cuando el moco se acumula? Pues bueno, el moco se acumula porque principalmente por dos situaciones. O bien hay un exceso en el volumen de las secreciones o en sus propiedades que se vuelven más adherentes, más viscosas, con lo cual más difíciles de evacuar, o bien se produce mucho moco, ¿vale? Y hay otra segunda posibilidad, que es que, aunque a lo mejor el volumen o las propiedades de las secreciones no se modifique mucho, lo que ocurre es que hay una dificultad en la capacidad de eliminación de esas secreciones, ¿vale? Entonces, esta segunda situación es, digamos, lo que está más presente en las enfermedades neuromusculares y concretamente en la distrofia muscular de Duchenne y también en Becker. Entonces, bueno, pues como podéis observar, aquí tenemos representado un poco lo que sería un bronquio. Entonces, pues cuando el moco se acumula, lo que ocurre es que aumenta las resistencias respiratorias, es decir, el aire tiene que pasar por un hueco más pequeño, con lo cual es más difícil hacer pasar el aire y en algunos casos incluso puede llegar a obstruir un bronquio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las causas de este acúmulo de secreciones? Pues bueno, en general, pues toda disminución de la movilidad global va a hacer que vamos a disminuir la eliminación del moco que creamos cada día, con lo cual se va a ir acumulando, ¿vale? Entonces, la disminución que acompaña a la disminución de la movilidad, perdón, que acompaña a la evolución de la enfermedad es una de las causas que puede provocar este aumento de moco. Además, pues son pacientes que en algunos casos suelen estar en la misma posición durante un tiempo prolongado y eso no es bueno porque en cada posición la ventilación pulmonar se distribuye de una forma diferente. Entonces, en una posición, la posición sentada, hay unas zonas que están mejor ventiladas que otras. Esto es fisiológico para todos. Entonces, el hecho de cambiar de posición hace que se vayan ventilando todas las zonas pulmonares. Pero cuando estamos siempre en una misma posición, pues se dificulta esta ventilación, disminuyen algunas zonas y al no haber ventilación, el moco no se evacúa correctamente. Además, son pacientes que van a presentar, acompañado a la distrofia muscular, pues una rigidez torácica, es decir, que el tórax se vuelve más difícil de movilizar y en algunos casos presentan escoliosis, que en general hoy en día pues, es tratada desde jóvenes, pero esta escoliosis sí que produce una disminución de la movilidad torácica, una dificultad para movilizar el tórax y si a eso añadimos la debilidad muscular, pues bueno, pues es más difícil de movilizar. También se disminuye el volumen respiratorio, es decir, son pacientes que cogen poquito volumen respiratorio y una de las cosas las que vamos a hablar mucho es de una tos ineficaz. Por la falta de fuerza de los músculos respiratorios, pues esa tos no es tan fuerte como lo es en nosotros y entonces cuando hay moco pues no son capaces de sacar. Otra causa bastante común son los atragantamientos, que están relacionados con una afectación de la musculatura orofaríngea que hace que se puedan crear problemas de deglución y estos problemas de deglución, si el paciente se atraganta continuamente, pues eso puede generar
una hiperreactividad bronquial y un aumento de las secreciones bronquiales. También es común que los atragantamientos se produzcan ya no solo por la evolución de Duchenne, sino que en caso de que un paciente tenga un periodo de dificultad respiratoria, pues los estudios han demostrado que cualquier paciente tenga distrofia muscular de Duchenne o tenga lo que tenga, cualquier persona que tenga una dificultad respiratoria está en riesgo de tener atragantamientos. Entonces, pues si en algún periodo los pacientes tienen pues, un problema respiratorio, aunque sea temporal, pues son momentos en los que hay que estar especialmente vigilante en la dilución para prevenir esos atragantamientos. Las infecciones respiratorias, por supuesto, pues cuando tenemos una infección respiratoria, nuestro pulmón reacciona generando moco para expulsar estos microbios. Y luego, en el caso de los pacientes que están traqueotomizados, la traqueotomía pues también supone una hiperestimulación a nivel de la tráquea que favorece la creación de moco. Bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este acúmulo de moco? Pues, en primer lugar, la disnea o sensación de dificultad respiratoria. Es decir, que claro, como hemos dicho antes, si el moco se acumula en los bronquios y el paciente tiene que respirar por un tubito más pequeño, pues es más difícil que pase el aire, con lo cual, digamos que el paciente puede notar una sensación pues, de dificultad respiratoria que le cuesta más respirar. Igual que con nosotros cuando tenemos a lo mejor un catarro y tenemos la nariz obstruida, pues también nos cuesta más respirar. También está relacionado con problemas de sueño. Si el paciente no respira bien, pues no va a poder dormir correctamente. Además, en pacientes que tengan ventilación mecánica, pues la presencia de secreciones les va a molestar durante la ventilación mecánica, con lo cual la van a tolerar menos bien. Hemos dicho antes que las infecciones respiratorias eran causa de aumento de secreciones, pero también son consecuencia, es decir, que tanto la infección respiratoria puede provocar el aumento de secreciones como que el hecho de que se acumulen las secreciones puede favorecer una infección respiratoria. Lo mismo ocurre con los atragantamientos, que hemos comentado que el atragantamiento era una causa de acúmulo de secreciones, pero también puede ser una consecuencia por lo que hemos comentado antes. Que un paciente que le cuesta respirar correctamente porque tiene mucho moco, pues se puede atragantar más fácilmente. Otra consecuencia que ya es un poquito más grave, que son las atelectasias. Las atelectasias es cuando, como comentábamos antes, cuando hay un bronquio que se obstruye completamente de moco, pues hay una parte del pulmón que no se ventila correctamente. Imaginaros pues, que hubiera un tapón mucoso en esta zona, en este bronquio pequeño, pues este saco alveolar no recibiría aire. Entonces, estas atelectasias pueden ser muy pequeñas o pueden afectar incluso pues, a un bronquio de un lóbulo entero, incluso a un bronquio principal, haciendo que haya un pulmón entero que esté sin ventilación. Es algo ya muy grave. Y luego, por ejemplo, en el caso de pacientes traqueotomizados, pues el acúmulo de secreciones pues puede conllevar, si es muy excesivo, a una obstrucción de la cánula de traqueotomía con las consecuencias que eso puede conllevar. Por eso vamos a hablar un poco de cuáles son las medidas de prevención para evitar que estas secreciones se acumulen. Disculpad, ahora. Bien. Pues bien, hemos comentado que el hecho de estar siempre en la misma posición no es bueno, porque eso pues va a hacer que haya zonas que se ventilen menos bien. Entonces, una de las cosas que vamos a intentar hacer es pues realizar cambios de posición, hacer que el paciente varíe su posición a lo largo del día, al menos cada 2 horas, lo cual también es muy importante, como sabéis, para los puntos de apoyo. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya existen sillas de ruedas que pueden, el paciente solo, yo he tenido pacientes de distrofia muscular de Duchenne que ellos mismos durante el día se verticalizan de vez en cuando para, no solo para la masa ósea, para favorecer la
movilidad de las articulaciones, sino que también a nivel respiratorio eso les viene muy bien. Y luego, cuando los pacientes están tumbados, realizar cambios de posición en la cama también va a hacer que se cambien las zonas de mejor ventilación y de mayor apertura para que el aire llegue a todas esas zonas y, pues digamos, de esa manera vamos a prevenir que haya acúmulo de secreciones. Por ejemplo, cuando el paciente está tumbado en el lado izquierdo, pues el pulmón del lado derecho se abre más, puesto que no tiene nada que le esté comprimiendo, y el pulmón del lado izquierdo, en este caso, se comprime un poco y hace que el aire vaya más al pulmón derecho. Entonces, luego, cuando el paciente se va a cambiar al lado derecho, va a ser la forma inversa. De esta manera vamos a ventilar correctamente todas las zonas pulmonares. Ahora vamos a hablar un poco de qué ejercicios podemos hacer para prevenir, que podéis hacer vosotros con vuestros hijos, para prevenir este acúmulo de secreciones. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de ejercicios activos, es decir, ejercicios hechos por el propio paciente, que van a facilitar el mantener la movilidad de la caja torácica y la ventilación pulmonar. Entonces, os voy a ir comentando y los hago yo para que me veáis un poco, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el más sencillito, que son pues, respiraciones diafragmáticas que se intercalan con lo que llamamos suspiros y pausas inspiratorias. Esto todo dentro de las capacidades de cada paciente, ¿vale? Pero en las respiraciones diafragmáticas, espero que me estéis viendo, con una mano en la barriga, lo que se hace es pedir al paciente que inspire hinchando la barriga y que expire metiendo la barriga, ¿vale? Este ejercicio, que aunque puede parecer muy fácil, no lo es tanto porque hay que tomar conciencia de la propia respiración. Se realizan 10 respiraciones diafragmáticas, digamos, a un volumen corriente normal y se intercalan con lo que se llama un suspiro, que no es más que el suspiro que nosotros hacemos cuando bebemos, bueno, varias veces al día. Entonces, se coge aire y ahí intentamos mantenerlo 4 segundos y soltamos. Entonces serían respiraciones diafragmáticas a volumen pequeño y cada 10 respiraciones intercalamos un suspiro. 1, 2, 3, 4 y soltamos, ¿vale? Ese sería un ejercicio muy básico. Siguiente ejercicio. Son expansiones torácicas que van acompañadas del movimiento de los brazos y de también una pausa inspiratoria en este caso. Aquí de lo que se trata es de acompañar la movilidad de la caja torácica con movimientos de los brazos. Entonces, el paciente que pueda realizar el movimiento solo con ayuda, pues se hace, y si el paciente no puede, pues se le ayuda, lo ayudamos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejercicio que se podría realizar sería levantar los brazos cogiendo aire, pausa inspiratoria, 1, 2, 3, 4 y soltar, ¿vale? Tanto levantando los brazos hacia arriba, como veis, cuando yo levanto los brazos, mis costillas automáticamente se levantan. Si vosotros lo hacéis y ponéis una mano en vuestras costillas, vais a ver que automáticamente cuando vosotros levantáis el brazo, vuestras costillas se mueven también, ¿vale? Entonces, de esta manera, con esta posición, también de lado, levantando un brazo y levantando y bajándolo. Y como veis ahí en el dibujo, también abriendo los brazos y cerrándolos, ¿vale? Siempre adaptándonos a las posibilidades de cada paciente. Y luego un ejercicio que es bastante conocido y que, bueno, digamos que sirve un poco para guiar y enseñar al paciente en los ejercicios de coger aire, es lo que se llama el cronómetro incentivador, en el que es el paciente en el que activamente coge aire. Y entonces la idea es que
el paciente tiene que coger el máximo aire posible, pero siempre despacito, ¿vale? Habréis visto los espirómetros de bolas también, que tiene varias bolitas. A mí no me gustan tanto porque, bueno, en general son menos recomendables que los de volumen, ¿vale? Porque en realidad lo que interesa no es que el paciente coja aire rápido, sino que lo coja despacio y que coja el máximo aire posible. Por eso los de volumen son más recomendables que los de las bolas que nosotros le llamamos de flujo. Entonces, en este caso, espero que estéis viendo las caritas. Lo que se hace es que se coge aire a una velocidad muy despacito y que vamos a intentar levantar este cursor de manera que al mismo tiempo nos va a indicar cuánto aire cogemos. Esto no es muy preciso en cuanto a volumen de aire que cogemos. No os asustéis si veis que el paciente solo llega hasta 500 o hasta 1000, porque no es algo que esté hecho, no es como cuando hacemos una espirometría que se mide realmente. Esto depende del flujo. Entonces, el flujo, si varía mucho el flujo de aire, puede ser que esto no suba tanto como a lo mejor cabría esperar, ¿vale? No os asustéis, es simplemente un aparato que lo que sirve es para dar un feedback al paciente para indicarle cómo hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer yo. Primero soplo el aire que tengo. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, es un ejercicio que se puede hacer varias veces a lo largo del día o varias veces a la semana. Todos estos ejercicios, lo ideal pues, es ir cambiando, irlos intercalando, sobre todo si estamos tratando con niños todavía pequeños, entonces, pues bueno, irlos intercalando y principalmente también, si se puede, buscar a lo mejor juegos que les puedan ayudar a hacer estos ejercicios, ¿vale? Entonces, estos ejercicios, aunque aquí os aparezcan las personas sentadas, se hacen en las distintas posiciones por lo mismo que hemos explicado antes, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer en posición tumbada, por ejemplo, si el paciente está tumbado, pues coge y hace el ejercicio en posición tumbado de lado, del otro lado en posición sentada, y así vamos variando las posiciones y las zonas ventiladas. Bien, otra medida de prevención con respecto a ejercicios activos es una cosa que se usaba mucho antiguamente, yo no sé si ahora se sigue usando tanto, si veis vosotros, pero yo sí que lo he usado con algunos pacientes. Es algo que demanda una gran implicación y aprendizaje del paciente, pero que funciona bien. Es lo que se llama respiración glosofaríngea o de rana. Entonces, esto está basado un poco en la forma que tienen de respirar las ranas, por eso se llama respiración glosofaríngea o de rana. Entonces, las ranas lo que hacen es que tragan el aire, ¿vale? Entonces, cogen el aire en la boca, lo tragan y al tragarlo, este aire pasa a los pulmones, ¿vale? Y entonces, en lo que se basa esta respiración es que el paciente aprenda como a tragar volúmenes de aire. Aunque parezca un poco raro, funciona de la siguiente manera. El paciente lo que hace es coge aire en la cavidad de la boca y con la lengua lo empuja hacia atrás, de forma que este aire entra en el pulmón. No está tragando en sí, o sea, no hay un movimiento de tragar como cuando estamos tragando el líquido. Por eso el aire no se va al estómago, sino que es un movimiento un poco distinto. Y lo que hace el paciente es coge el aire profundamente y una vez que ya ha cogido todo el aire que puede, en ese momento es cuando empieza él a acumular pequeños volúmenes de aire. Aquí, como veis, en este gráfico, el paciente inspira primero lo que puede y luego va acumulando volúmenes de aire, ¿vale? Entonces, lo que se haría sería coger aire y luego con la boca abierta ¿vale? Sería como si el paciente empujase el aire con la lengua hacia atrás. Por eso comentaba antes que
se necesita un aprendizaje de la maniobra con una persona que la sepa hacer y que enseñe realmente al paciente, pero quería hablaros porque es algo que no necesita ningún dispositivo externo y que puede funcionar bien si el paciente lo hace correctamente, ¿vale? Aquí cuando comentas se cierra la glotis para evitar que salga el aire, porque claro, si el paciente entre cada vez que echa el aire para atrás, si abre la glotis y el aire sale, pues es como lo estamos metiendo y sacando, metiendo y sacando. Y la idea es que el paciente vaya acumulando volúmenes, ¿vale? Luego, si tenéis alguna pregunta, la contestamos. Entonces, bueno, pues estos ejercicios, evidentemente, como he comentado, es en pacientes que lo pueden hacer activamente o por lo menos participar de alguna manera. Pero cuando ya estamos ante pacientes que no pueden participar mucho, pues bueno, ya se hacen ejercicios que ya son más asistidos con dispositivos externos. Y aquí lo que os voy a comentar es sobre el air stacking o hiperinsuflación con AMBU. El stacking significa como acúmulo de volúmenes de aire, ¿vale? Entonces, se realiza con un AMBU, normalmente con una mascarilla nasobucal, y lo que se hace es insuflar varios volúmenes al paciente de aire, ¿vale? Se le pone la máscara nasobucal, lo puede hacer una persona sola, entonces se le indica al paciente que coja aire lo que pueda y nosotros le asistimos metiendo aire con el AMBU, ¿vale? El paciente lo único que tiene que hacer después es retener ese aire que nosotros le hemos metido hasta que volvamos a insuflar la próxima vez, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hacemos es, el paciente le ponemos la máscara nasobucal y nosotros vamos a insuflar de cada vez una bocanada de aire, apretando con nuestra mano. Aproximadamente, como mucho en general, 3 veces, ¿vale? No se suele llegar a más de 3 veces, es difícil. Aproximadamente cada vez que apoyamos con una mano estamos insuflando 500 mililitros de aire, ¿vale? Lo de una respiración normal. Entonces, imaginémonos que acumulamos varias respiraciones. Entonces, en este caso, se pone, entonces, el paciente retiene, y ahora suelta, ¿vale? Si puede hacer lo que comentamos antes de la pausa inspiratoria, pues todavía mejor, ¿vale? Pero bueno, el hecho de mantener en aire de cada respiración, pues también es algo que se tiene que aprender. Ahí yo he apretado con una mano, ¿vale? Pero ahí, como veis, el chico lo que hace es lo sujeta así al paciente y apoya de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otra manera de hacerlo. Aparte de estas medidas de prevención que hemos comentado, estos ejercicios, pues bueno, también es muy importante mantener una correcta hidratación del paciente y de la vía aérea. En el caso del, bueno, pues por supuesto, beber mucha agua, y en el caso de la vía aérea, pues si es necesario, con sueros, con aerosoles de suelo fisiológico, y en el caso de, sobre todo en el caso de pacientes que estén con ventilación mecánica, ya que la ventilación seca bastante el aire si no hay un humidificador, y también en el caso de pacientes que tengan una traqueotomía. Por supuesto, medidas de higiene muy estrictas, sobre todo si estamos ante pacientes con ventilación mecánica y pacientes traqueotomizados. Hay que tener mucho cuidado con las medidas de higiene, pues por supuesto lavarse bien las manos, limpiar bien las cánulas de traqueotomía, tener mucho cuidado cuando se realizan las aspiraciones, realizarlas correctamente, la máscara de ventilación mecánica, limpiarla adecuadamente como cada vez que se utiliza, y respetar todos los cambios de circuitos y de todo lo que nos comenta, ¿vale? Un tema muy importante y del cual vamos a probablemente a hacer otro webinar más adelante, así que si os interesa, pues estad atentos porque vamos probablemente a hablar de otro webinar,
porque es un tema muy extenso para meterlo dentro de este, es todo el tema de los problemas de deglución y las broncoaspiraciones durante la deglución, ¿vale? Entonces, vamos a dar algunos consejos bastante rápido, pero que sepáis que esto se va a desarrollar en otro webinar más adelante. Pues es muy importante cuando el paciente come y bebe que esté en una correcta posición, ¿vale? Bien sentado o bien incorporado y con la cabeza siempre en flexión, ¿vale? Una cosa que se debe evitar a toda costa es que el paciente coma o beba con la cabeza mirando hacia arriba, ¿vale? Porque cuando miramos hacia arriba estamos abriendo las vías respiratorias y es más difícil tragar. Si vosotros mismos intentáis tragar con la cabeza en esta posición y luego en esta posición, vais a ver que es mucho más complicado así, ¿vale? Sin embargo, nosotros cuando cogemos un vaso de agua tenemos tendencia a beberlo así, sobre todo cuando queda poquita agua, ¿vale? Entonces, siempre beber con la cabeza en posición flexionada y a poder ser con el tronco recto o incluso un poquito hacia adelante, ¿vale? De manera que el alimento se vaya hacia atrás solo cuando el paciente quiere y no de forma inesperada, ¿vale? Cuando estamos hacia atrás, el paciente en esta posición tiene que evitar, el alimento tiene tendencia a ir hacia atrás, no se tiene que evitarlo. Y eso ya le supone un esfuerzo. En esta posición, el alimento no tiene tendencia a irse hacia atrás, entonces va a ser solo cuando el paciente decida que el alimento se va hacia atrás cuando se irá, ¿vale? Y eso es importante. Verificar antes de cada comida que no hay dificultad respiratoria. Si el paciente tiene dificultad respiratoria antes de comer, si tiene secreciones, pues es muy probable que aumente el riesgo de hacer broncoaspiración, ¿vale? Entonces es importante, por lo que os comentaba antes, de que cuando a un paciente le cuesta respirar, le va a costar deglutir. Tenemos una necesidad de parar la respiración durante la deglución. Eso todos los seres humanos. Cuando tragamos, nuestra respiración se para durante un segundo aproximadamente. Entonces, si el paciente le está costando respirar, le va a costar mucho parar la respiración para poder tragar. Por eso es importante que el paciente no tenga dificultad respiratoria antes de tragar. Lo que se suele hacer cuando un paciente tose y se atraganta de darle agua, nunca. Porque si está tosiendo porque se ha atragantado, lo peor que podemos hacer es darle agua, porque entonces se va a atragantar con el agua, ¿vale? Si en el caso de pacientes que tenemos que ayudarles nosotros a darle de comer, pues nosotros también ponernos en una posición correcta, siempre enfrente del paciente, nunca de pie y el paciente sentado, porque si nosotros estamos de pie y el paciente está sentado, el paciente va a tender a levantar la cabeza para mirarnos, con lo cual ya estamos viendo que la posición de su cabeza no va a ser correcta, ¿vale? Y a poder ser lo más enfrente posible. También hay que evitar distracciones y que el paciente hable durante la comida. No se debe hablar cuando se tiene la comida en la boca porque eso, imaginaros, si es difícil ya, tenemos que coordinar la respiración y la deglución, pues imaginaos encima respirar, deglutir y hablar al mismo tiempo. Es complicadísimo. De hecho, muchas veces cuando nosotros nos atragantamos es porque nos da la risa o nos ponemos a hablar mientras comemos y entonces es cuando nos atragantamos. También es importante adecuar volúmenes y texturas según la capacidad del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene dificultades, dar la comida en volúmenes pequeños. Y las texturas, pues hablaremos de esto en el webinar siguiente, pero hay texturas que son más fáciles y otras más difíciles de tragar. También es importante recalcar que a veces hay pacientes que a lo mejor durante un periodo se necesita adaptar las texturas y los volúmenes y luego mejoran. En el sentido de que, como os comentaba antes, si por ejemplo imaginamos pues, que hay un resfriado o una gripe que hace que el paciente pues, tiene un periodo de dificultad respiratoria, pues a lo mejor durante este periodo pues, hay que adaptar las texturas, espesar un poco los líquidos y hacer que sea más fácil la dilución para luego a lo mejor cuando se mejore volver otra vez a una dilución normal. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que durante la hospitalización les adaptábamos el régimen
las texturas alimentarias y los volúmenes, y luego cuando ya pasaban este periodo, pues ya podían volver a comer normalmente, ¿vale? Entonces, no asustarse si a lo mejor, a veces es mejor prevenir durante un periodo, adaptar las texturas y luego pues volver a intentarlo para ver si mejora. Y otra cosa que solemos hacer es echarnos la siesta después de comer y tumbarnos. Entonces, normalmente hay que esperar al menos 10-15 minutos después de haber comido, porque siempre se puede quedar algún pequeño resto de comida en la boca o en la garganta, y entonces si nos tumbamos después de comer, pues puede irse hacia las vías respiratorias. Porque no he comentado que no hay solo lo que es no existe solo el problema de la broncoaspiración, es decir, que el paciente trague mal, sino que la deglución pueda ser ineficaz y haya parte del alimento que no se trague y que se quede en la boca o en la garganta, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Rápidamente voy a recordaros un poco cómo funciona la tos, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la tos, que es importante. Entonces, la tos tiene 3 fases. La primera fase es la fase de inspiración, es aquella en la que cogemos una gran bocanada de aire, y en esta gran bocanada de aire nos va a permitir tener un volumen pretusígeno suficiente para tener una tos eficaz, ¿vale? Luego viene lo que se llama la fase de compresión, que es cuando nosotros nos ponemos las manos delante, es cuando comprimimos el aire dentro para, una vez que abrimos la glotis, salga muy rápido, ¿vale? Entonces, ahí cerramos la glotis, comprimimos, y luego, en el momento de toser, ahí es cuando ya abrimos la glotis y expulsamos el aire muy rápido, ¿vale? Entonces, vamos a ver en estas 3 fases que se ven alteradas cuando la tos es ineficaz y cómo podemos ayudar nosotros. En el caso de una tos ineficaz puede ser o bien porque el paciente no inspira correctamente, o sea, no tiene suficiente aire inspiratorio, o bien porque no puede comprimir correctamente el aire, o bien porque no tiene suficiente fuerza en los músculos expiratorios para sacar el aire rápido. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne y en el caso de las enfermedades neuromusculares en general, sobre todo son las fases son las 3 fases que están alteradas, pero bueno, principalmente vamos a centrarnos en la primera fase y en la tercera fase, ¿vale? Y es que hay dificultad para coger suficiente aire y hay dificultad para sacarlo lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo ayudamos en esta primera fase? Pues exactamente con las mismas medidas que comentamos antes para aumentar el volumen inspiratorio, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Que vamos a ayudar a que antes de que el paciente tosa el volumen inspirador sea mejor. En este caso se puede usar la respiración glosofaríngea que he comentado antes y también la hiperinsuflación con AMBU, que lo que hacemos es aumentar ese volumen para que la tos sea más eficaz. Entonces, estas medidas serían las mismas que hemos comentado antes para prevenir, ¿vale? Serían para ayudar a aumentar el volumen pretusígeno. Y luego, ¿qué podemos hacer para ayudar en la fase de expulsión? Pues bueno, principalmente compresiones manuales que hacemos nosotros para favorecer que ese tórax se vacíe lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es sustituir o ayudar a los músculos expiratorios, principalmente los abdominales y músculos de las costillas, que lo que van a hacer es comprimir los pulmones para que el aire salga rápido. Entonces nosotros vamos a comprimir los pulmones con nuestras manos o bien con nuestros antebrazos, ¿vale? En general se recomienda hacer las 2 compresiones, tanto manual como tanto torácica como abdominal a la vez, ¿vale? Y en el caso de no poder hacer las 2 o tener solo una mano libre, yo siempre recomiendo mejor la presión abdominal. En el caso de pacientes que estén tumbados, pues como veis ahí en la imagen, a mí me gusta mucho trabajar con el antebrazo, porque abarca todo el tórax del paciente, incluso a veces en el abdomen también, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues el paciente inspira y durante la fase cuando inspira le dejamos inspirar, no apoyamos, ¿vale? Pero cuando el paciente va a toser, en este caso, le ayudamos a que el aire salga más rápido
comprimiendo el tórax, de forma que lo que vamos a buscar es hacer una presión hacia atrás y hacia abajo en la mano que está en el tórax y hacia atrás y hacia arriba en la mano que está en el abdomen, ¿vale? De forma como si quisiéramos apoyar y juntar las dos manos. Y en el caso de pacientes que están tumbados, que están sentados, perdón, que es mucho más complicado, se suele hacer con las dos manos en el abdomen. Se pone uno enfrente del paciente y entonces con las dos manos en el abdomen se le ayuda a expulsar las secreciones. Si ya estáis en un nivel profesional de padres pro, como lo llamo yo, entonces lo ideal es combinar la hiperinsuflación con compresiones manuales. Es decir, si el paciente es capaz de hacer la respiración glosofaríngea, nosotros además le ayudamos. Y si podemos hacer hiperinsuflación con ambú, por ejemplo, pues uno de los dos padres hace insuflaciones con ambú y el otro le ayuda para toser, pues entonces va a ser mucho más eficaz porque vamos a estar ayudando tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. Entonces, por último, vamos a comentar que pues digamos la ayuda a la tos por excelencia, que es el asistente de tos, que lo que va a hacer él es ayudar en las dos fases, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. Y es el asistente de tos o Cofassist, que es el nombre comercial de una de las marcas. Es un dispositivo mecánico que no es invasivo y que además que ayuda a la tos, que va a generar un aumento del volumen inspiratorio mediante un aumento de la presión y una rápida salida de aire a través de una aspiración durante la expiración, ¿vale? Es decir, va a meter aire fuerte y luego lo va a aspirar. Entonces, ese cambio de presión positiva a presión negativa muy brusco es lo que va a hacer que el aire salga muy rápido y es lo que va a simular una tos. Se puede aplicar tanto a través de una máscara nasobucal o bien directamente a través de la traqueotomía en pacientes traqueotomizados. Veis, como os comentaba aquí, yo aquí en este caso solo tengo una mano libre y entonces la otra la utilizo para apoyar a nivel abdominal. Y en esta foto igual, ¿vale? Estoy con un paciente traqueotomizado. La diferencia es que un paciente cuando tiene la máscara por las secreciones le van a llegar hasta la boca, normalmente o las escupe o bien si tenemos un aspirador bucal le aspiramos con un aspirador. Y en el caso de los pacientes traqueotomizados, las secreciones van a subir por la cánula de traqueotomía, entonces tenemos que aspirarlas con la sonda de aspiración. ¿Cuándo se recomienda usar el asistente de tos? Bueno, pues antes de comer para prevenir las broncoaspiraciones, como os comentaba antes. Antes de dormir para mejorar el sueño. Antes de la ventilación mecánica para mejorar la tolerancia. Porque si el paciente tiene secreciones le va a costar tolerar la ventilación mecánica porque va a notar que esas secreciones se están moviendo todo el tiempo. Y por supuesto, pues siempre que el paciente nos lo reclame. Se suele decir que hay que evitar después de las comidas, es verdad. ¿Por qué? Porque podemos hacer que el paciente vomite. Entonces, sobre todo si tiene presiones muy elevadas. Entonces, después de las comidas normalmente no se hace. ¿Qué pasa? Que yo siempre digo que esto hay que tener en cuenta una cosa y es que si el paciente, por ejemplo, cuando ha comido, se ha atragantado y tiene algo ahí que le está molestando, hay que hacérselo porque no le vamos a dejar pues con el resto de comida o el resto de líquido en el pulmón, ¿vale? Entonces, claro que hay que evitar de hacerlo después de las comidas, siempre antes, pero en el caso de que el paciente se haya atragantado y que esté molesto y que esté tosiendo y que no sea capaz de sacar las secreciones, pues en ese caso hay que sacárselas con el Cofassist, ¿vale? Pero siempre solo en ese caso. Bueno, pues unos consejos sobre la técnica de realización del Cofassist. Normalmente soléis tener una máscara como esta que tiene airecillo, ¿vale? Aquí como veis la máscara casi no tiene aire, entonces lo que voy a hacer es hincharla un poquito. Suele tener una válvula, entonces vosotros la hincháis. Tampoco hay que hincharla en exceso porque si está muy hinchada no se va a adaptar correctamente a
a la cara del paciente, ¿vale? Entonces, veis aquí, por ejemplo, cuando yo me lo pongo, se me adapta correctamente. Si estuviera muy hinchada, no se me adaptaría bien, ¿vale? Entonces, normalmente el paciente debe estar con la cabeza apoyada en algún lado. ¿Por qué? Porque si yo le pongo la mascarilla y el paciente no tiene la cabeza apoyada, le va a costar muchísimo. Entonces, o bien tiene la cabeza apoyada en algún lado, o bien yo con otra mano se la sujeto, ¿vale? Para poder apoyar correctamente. Hay que, evidentemente, sujetar muy bien la máscara para evitar las fugas, porque si hay fugas, la tos va a ser más ineficaz. El paciente intentará mantener la boca abierta, ¿vale? Porque el aire va a salir por la boca. Si el paciente tiene la boca cerrada, va a impedir la salida del aire o va a reducir la velocidad de salida del aire y entonces la tos va a ser menos eficaz. Además, hay que educar al paciente, darle indicaciones y explicarle. Aunque el paciente no sea capaz de coger mucho aire por sí mismo, hay que decírselo, coge aire para que él se relaje y deje que el aire entre en los pulmones, ¿vale? Para que no se retenga. Y en la fase de, cuando cambiamos de fase inspiratoria a fase expiratoria, pues incitarle a que tose, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos el paciente con la mascarilla puesta, entonces accionamos el asistente de tos. Normalmente soléis tenerlo en automático, es decir, que vosotros le dais y el asistente de tos tiene reglados un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio, ¿vale? Entonces, el paciente al cabo del tiempo pues ya conoce más o menos cuánto dura, pero si no, normalmente pues se debe indicar el tiempo de indicarle, bueno, inspira, 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 venga, ahora vamos a pasar a toser, tose, 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 para que el paciente sepa en qué momento está. Normalmente se realizan 4 o 5 ciclos, inspiración, expiración, o tos, por así decirlo, seguidos de una pausa. Nunca se hacen más. Si el paciente tiene muchas secreciones y no le salen en 4 o 5 ciclos, no pasa nada. Se hace una pausa, se espera unos segundos y se vuelve a intentar, ¿vale? No se debe hacer 10, 15, 20 ciclos seguidos, porque el paciente reinhala otra vez el mismo aire y entonces va a reinhalar mucho dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, normalmente se hace 4 o 5 veces, se hace una pausa. Si no sale, no pasa nada, no nos estresamos, seguimos, volvemos a intentar, ¿vale? En el caso de que suban secreciones, pues aspirarlas, o si el paciente puede escupirlas en un pañuelo, pues mejor. Y luego esto se puede repetir según la necesidad y la tolerancia del paciente. Es decir, mientras el paciente tenga secreciones, pues repetiremos, pero siempre por periodos de 4 o 5 ciclos y con pausas intercaladas, ¿vale? En el caso de pacientes que sean dependientes de la ventilación, cuando hacemos una pausa hay que reconectarlos a la ventilación, ¿vale? Ya si sois padres nivel pro, ya hay que combinar el asistente de tos con las presiones abdominales y torácicas, ¿vale? Que no es fácil, pero va a favorecer que esa tos sea todavía más eficaz. En general se recomienda terminar siempre la sesión con una insuflación, es decir, vosotros con el COFASIS tenéis fase insuflación, fase exuflación, fase insuflación, fase exuflación. Entonces, lo que yo solía recomendar a los padres es que en el último ciclo hagan la fase inspiración y lo quiten antes de que pase a expiración, ¿vale? Porque vosotros no vais a poder modificar nada. Simplemente para que, digamos, como para rellenar los pulmones y que se queden esos alvéolos todos bien abiertos, ¿vale? Y, por supuesto, siempre limpiar el dispositivo y la máscara después de cada sesión. Os voy a poner un pequeño vídeo de un paciente con distrofia muscular de Duchenne que tuve yo cuando trabajaba en UCI y, bueno, para que veáis un poco cómo sería una sesión para los que no conocéis. En este caso es un paciente que está en el hospital, pero te dice un poco la sesión. Yo ahí estoy accionando el protector que no veis, ayude, le dejo coger aire, no aprieto la respiración y cuando pasa la respiración, ¿vale?
Pero si el paciente tiene secreciones que le vienen a la boca y no hace falta que le aspire en este caso, porque si no suele aspirar bien en los aspiradores. Le pregunto qué tal, si está bien, me dice que sí, notamos como que sigue tosiendo, es decir, que tiene todavía secreciones y sigo haciendo la gestión. Entonces, como habéis visto, durante la pausa le he puesto los pies, ¿vale? A varios sitios, porque por ejemplo sigue teniendo secreciones. Vais a ver ahora que sabe que el paciente, a pesar de que tiene secreciones, no va a sacar, pero no, entonces yo te hago, no insiste, hago una pausa, le pongo el oxígeno, le dejo descansar, si ve que está molesto porque tiene secreciones, pero yo aún así le dejo descansar un poquito, le pregunto qué tal, todo bien, él retoma el aire poco a poco, hago una pausa y luego, ¿estás listo? Vale, volvemos a otra vez y le pongo la mascarilla. Y en este caso vais a ver que esta vez sí que va a afectar su respuesta, ¿vale? Es para que veáis que a veces no hace falta insistir, no pasa nada, se lo deja descansar y luego pues se vuelve a realizar, ¿vale? Pues bueno, esta es un poco toda la información que os quería transmitir. Ahora vamos aunque bueno, me han alargado un poquito más de la cuenta, pero no pasa nada, yo me puedo quedar un rato más después de las 7 si queréis. Voy a contestar a vuestras preguntas y bueno, no sé, a ver si consigo volver a... Aquí estamos. Vale. Vamos a ver las preguntas. Ay, no se ve. Vale. El audio, no veo la fisio. Sí, todos los ejercicios, me preguntan, ¿estos ejercicios activos sería conveniente? Los primeros mensajes no contesto porque es sobre que no se ve el vídeo y todo eso, supongo que eso ya está solucionado. Me preguntan, ¿estos ejercicios activos sería conveniente hacerlos en diferentes posiciones también, por lo que he explicado antes? Sí, todos los ejercicios que se puedan hacer en diferentes posiciones siempre es lo mejor para favorecer la ventilación en todas las posiciones. ¿Cómo podemos enseñar a un niño a utilizarlo y que comprenda que tenga que meter aire en lugar de soplar? María, no sé muy bien a qué te refieres. ¿Al ambú? ¿Con esta pregunta os referíais al ambú? ¿Hola? ¿Hay alguien? Bueno, yo no sé a qué dispositivo os referís. ¿Cómo podemos enseñar a un niño a utilizarlo y comprenda que tiene que meter aire en lugar de soplar? O sea que a lo mejor te refieres al espirómetro incentivo. En este caso no se puede soplar dentro, es decir, tiene una válvula que cuando soplas dentro se bloquea, ¿vale? De hecho, yo recomiendo este precisamente porque tiene la válvula para evitar que el paciente sople dentro, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que el niño aprenda la diferencia entre inspirar y expirar, pues se suele hacer con juegos. Por ejemplo, si tenemos una pajita y unos peces de papel y un bol, pues vamos a decir, vamos a meter los peces en el bol. Entonces, en este caso, el paciente con la pajita, el niño con la pajita, coge aire para coger el pez y meterlo en el bol. Eso es una forma de enseñar al niño la diferencia entre inspirar y soplar, ¿vale? Soplar lo aprende muy fácil porque es soplar las velas, hacer burbujas en un vaso de agua, eso lo aprende muy fácil. Pero el coger aire es un pelín más difícil, estoy de acuerdo con vosotros. Entonces, en este caso, juegos como este de coger los pececillos de papel con una pajita, pues le pueden enseñar un poco a que él aprenda lo que es coger aire, inspirar hacia adentro, ¿vale?
Y bueno, y los inspirómetros como este estilo, pues también uno de sus objetivos es eso, enseñar al niño la diferencia entre echar aire y cogerlo. Y, por ejemplo, en este caso, pues como sabéis, tiene la válvula, como eso impide que el niño sople dentro, ¿vale? Porque no le va a dejar soplar. Estoy con el móvil y no veo la polenta, solo la diapositiva. Yo pensaba que me veíais todos, por eso he hecho los ejercicios un poco, porque tenía la información de que normalmente me podíais ver todos. Formas de tratar bien la vía aérea. Bueno, pues principalmente con hidratación a vía oral, es decir, que el paciente esté bien hidratado con agua y luego con nebulizaciones de suelo fisiológico también se hidrata la vía aérea, ¿vale? Pero es principalmente con hidratación vía oral. En el caso de vía oral o vía las sondas nasogástricas, en el caso de pacientes que tengan sonda nasogástrica. En el caso de las nebulizaciones, pues es con un aparato de nebulización que podéis tener en casa y con suelo fisiológico normal, del que se puede comprar en la farmacia. Eso no es un medicamento y lo que hace eso lo que va a hacer es hidratar directamente la vía aérea, ¿vale? Y de la otra forma, con la hidratación vía oral se hace una hidratación generalizada de todo el cuerpo, pero que es tanto o más eficaz que la hidratación directa de la vía aérea. Sí que existen otros medicamentos que se pueden hacer para hidratar un poco más, pero en general no se suelen utilizar, o por lo menos no de forma habitual en pacientes con distrofia muscular de Duchenne y no a domicilio, ¿vale? Me preguntan qué frecuencia consideras la más adecuada para aplicar las técnicas respiratorias durante estos días de confinamiento, a nivel diario o realizar periodos de descanso. No, yo lo recomiendo a nivel diario, totalmente. Si podéis 2 veces al día, sí, más, sobre todo en el caso de los niños que habitualmente se mueven mucho y que ahora por estar confinados en casa se mueven menos, ¿vale? Entonces, por eso pues os he comentado algunos ejercicios con material que podéis utilizar y otros material que a lo mejor no tenéis, pero que podéis, cuando podamos, salgamos de este confinamiento, que a lo mejor podéis comprar, pero también muchos ejercicios que podéis hacer sin material. Y bueno, y algunos de los que he explicado, pues bueno, si podéis acceder a algún fisio respiratorio que os pueda explicar durante una sesión cómo se hacen los ejercicios, pues va a ser mucho más eficaz porque así en webcam pues no es fácil enseñaros. Buenas tardes, a nivel diario o a realizar periodos de descanso. Entonces, bueno, como he comentado, en estos casos lo mejor es todos los días hacer ejercicios. Siguiente. Algunos neumólogos me han recomendado usar el Cough Assist, pero yo también soy fisioterapeuta y les dije que no lo veía claro porque con la fase de inspiración aún puedes introducir más el alimento en la vía aérea. Les propuse usar solo la fase expiratoria, pero de todas formas no lo veo muy adecuado. Sí que es verdad que muchas veces hay ese miedo, pero si lo que comenta Mónica es que, claro, cuando el aire entra, pues puede llevar el alimento más hacia atrás y luego, digamos, como que se quede en una situación, en un bronquio más lejano. Nosotros normalmente cuando teníamos algún trasplantamiento en el hospital lo utilizábamos porque, vamos, nunca hemos tenido ese caso, pero sí que es verdad que existe ese miedo. En el caso de que comentas tú de usar solo la fase expiratoria, sí, se puede hacer. Si es eficaz usando solo la fase expiratoria, pues claro que se puede realizar, porque, bueno, durante la inspiración que hacemos nosotros, el aire entra todavía más despacio, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, en el caso de que eres fisioterapeuta, también puedes, en tu caso sí que puedes a lo mejor modificar los parámetros y hacer que la insuflación sea un pelín más lenta, precisamente para evitar movilizar digamos,
el alimento más lejos de la vía aérea, ¿vale? Pero ya te digo que nosotros lo usábamos en el hospital y nunca hemos tenido ningún caso en ese sentido, ¿vale? Normalmente se consigue sacar el moco, se consigue sacar el atragantamiento. Es un poco parecido a cuando tenemos el moco. Aunque tú durante la fase inspiratoria muevas, imaginémonos que mueves un pelín el moco hacia atrás, pero durante la fase expiratoria lo mueves mucho más hacia arriba, con lo cual al final siempre es beneficioso porque lo haces salir, ¿vale? Bueno, eso es un poco la recomendación que yo os hago. Si quieres que lo hablemos un poco más profundamente, pues no hay ningún problema. Paso a la siguiente pregunta. ¿Podemos tener la presentación en los vídeos? El vídeo no, porque el vídeo es un paciente y no puedo pasarlo. Pero la presentación sí, de hecho la presentación se la he pasado a Sara, así que la vais a poder tener sin ningún problema. El vídeo no, pero vamos, que en YouTube tenéis un montón de vídeos sobre cough assist, asistente de tos, que son igualmente válidos que el que os he enseñado yo, que lo he hecho yo con un paciente, así que no vais a tener ningún problema en ese sentido. Pero la presentación sí que la vais a tener, por supuesto. En el asistente de tos, ¿cuántos segundos hablaríamos de insuflación, pausa y aspiración? Vale, normalmente eso os lo programa el fisio o el neumólogo, pero en general suelen ponerse alrededor de 2-3 segundos de tiempo inspiratorio y 2-3 segundos de tiempo expiratorio. Y el tiempo de pausa mínimo. Estamos hablando de la pausa, ojo, estamos hablando de la pausa entre cada ciclo inspiratorio, no de la pausa que yo he comentado antes que se hace al final después de 5 o 6 ciclos, ¿vale? Una cosa es la pausa inspiratoria que hay en el asistente de tos y otra cosa es la pausa que hacemos cuando paramos el asistente de tos, dejamos al paciente descansar, ¿vale? La pausa que comentas tú entre los ciclos de insuflación y exuflación, que no es entre la inspiración y la expiración, es inspira, expira y pausa, ¿vale? Normalmente la pausa se pone muy cortita, porque pues 0,5 o un segundo como máximo, porque en general el paciente cuando acaba de toser, lo que quiere hacer es coger aire, en general. Entonces, cuando nosotros tosemos, imaginaos que toses, te sacan todo el aire, tú lo siguiente que quieres hacer es volver a coger aire. Entonces, normalmente la pausa se pone muy cortita, incluso hay sitios que no ponen nada de pausa. Entre cada ciclo, ¿vale? Lo que sí que es importante es la pausa, al cabo de 5 o 6 ciclos, hacer una pausa de unos segundos para que el paciente pueda retomar su respiración normal. Y de segundos, pues ya os digo, normalmente 2-3 segundos de inspiración, 2-3 segundos de expiración. Yo, por ejemplo, tengo tendencia a poner más segundos de inspiración para favorecer una buena apertura torácica, porque muchas veces la expiración en general es bastante más rápida. ¿Qué pasa? Que luego también depende del paciente. Si el paciente dice, no, es que yo necesito más tiempo, yo también me guío por lo que me dice el paciente. Si el paciente me dice, no, necesito más tiempo de insuflación, o al contrario me dice, no, es que dura demasiado, también es un poco el feedback que el paciente nos da, ¿vale? Con el inspirómetro. No he entendido esa pregunta. Con el inspirómetro, no entiendo. Si puedes volver a escribirla un poco qué pregunta que querías hacer, porque no me sale la pregunta o no me sale la pregunta concreta. ¿No habéis visto el vídeo? Ah, sí, te vimos todo muy bien. El vídeo, hay mucha gente que no ha podido ver el vídeo. Pues normalmente, si veis la pantalla, el vídeo debería salir también. Sí, te vimos todo muy bien. Recomiendo la posición de Trendelenburg para eliminar las secreciones y cuándo estaría contraindicado. Yo no recomiendo la posición de Trendelenburg. La posición de Trendelenburg es con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Es decir, imaginémonos que estos son los pies del paciente y la cabeza está aquí, es cabeza hacia abajo y pies hacia arriba. Yo no la recomiendo. La posición de Trendelenburg normalmente no facilita la evacuación de las secreciones.
las secreciones se evacúan mejor en posición sentado, es decir, contra la gravedad, porque lo que se busca con la posición Trendelenburg es poner la cabeza hacia abajo como para que el moco vaya a favor de la gravedad, ¿vale? Y salga hacia arriba. Pero tanto la experiencia clínica como los estudios han demostrado que eso no es así. Entonces, yo no recomiendo la posición de Trendelenburg. La instilación de suero para limpiar las vías respiratorias altas a veces es complicado si hay trastornos de la deglución. ¿Qué recomiendas? ¿En qué posición? Pues bueno, en este caso yo recomiendo posición sentada o bien de lado, ¿vale? O bien tumbado de lado. Es decir, cuando estáis en posición sentada, que el paciente está sentado no así, sino hacia adelante, ¿vale? Que es lo que hacemos con los bebés muy pequeños. Entonces, en ese caso, se introduce el suero hacia atrás y entra hacia atrás una narina y sale por la otra. Y en caso de que se vaya hacia atrás, saldrá por la boca, ¿vale? Si el paciente está hacia abajo, es más difícil que se atragante, porque el líquido siempre va a tener tendencia a caer hacia abajo. Entonces, o bien por la nariz, o si al final se va muy para atrás, caerá por la boca, ¿vale? Y en el caso de que se vaya muy para atrás, como él ya va a estar en una posición que facilita la deglución, lo va a poder tragar, ¿vale? Y en el caso de estar tumbado, pues lo mismo, sería en posición tumbada, el paciente incluso con la cabeza no tanto de lado, sino a lo mejor un poquito más mirando hacia el colchón, de manera que cuando instilamos el suero fisiológico en el orificio de arriba, salga por el orificio de abajo y si no sale por el orificio de abajo, que salga por la boca, ¿vale? Pero es algo que hay que tener mucho cuidado, efectivamente, con los pacientes que tienen problemas de deglución. Puedes enseñar la imagen de los incentivadores que has puesto, que me he conectado tarde. Bueno, pues la imagen de los incentivadores, no había mucha imagen, era una imagen pequeñita sobre nada en la que enseñaba un incentivador, pero principalmente lo que he hecho es enseñar yo cómo es esto, un incentivador, ¿vale? En este caso. Este que veis aquí. Creo que estáis viendo mi imagen, sí, es este que veis aquí. Y lo que he enseñado es que este es el incentivador que yo recomiendo porque tiene aquí una válvula, una pequeña válvula, que lo que hace esta válvula es impedir que el paciente sople dentro. Y entonces, digamos que va a favorecer que el paciente haga bien el ejercicio, ¿vale? Y siempre he comentado que es importante que el paciente inspire lento y profundamente, ¿vale? La idea no es que inspire muy fuerte, es que inspire lento y profundamente. Pero de todas formas vais a tener la presentación, ¿vale? La instilación del suero fisiológico cuando uno hace el vapor es frío. ¿Acaso necesitamos temperatura para generar humedad? A ver, son dos cosas distintas. Cuando se hace una nebulización, lo que hace lo que ocurre es que como el nebulizador lo que va a hacer es generar muchas gotitas de aire en el aire que el paciente está inspirando, ¿vale? En ese caso, no hace falta que ese suero fisiológico se caliente, ¿no? Es un dispositivo bastante básico. Otra cosa es cuando el paciente está con ventilación mecánica, que se humedece el aire que toma, sí que se suele aumentar la temperatura del aire. Los humidificadores en general aumentan la temperatura. ¿Por qué? Porque el aire, cuando está más caliente, acoge más humedad, ¿vale? Eso sí que es verdad. Pero digamos que son dos formas distintas de humedecer la vía aérea. Una cosa es la humidificación del aire durante el tiempo prolongado cuando el paciente está con la ventilación, y otra cosa es la generación de la nube de suelo fisiológico que el paciente va a respirar durante la nebulización, ¿vale? En este caso, el nebulizador puede utilizarse un nebulizador neumático normal sin necesidad de que aumente la temperatura.
para 13 y 10 años. Da igual la hora en que hacerlo o hay horas más recomendadas. Yo les hago inspirómetro y ambú. Pues siempre evitar después de las comidas, ¿vale? Pero fuera de eso no hay hora, digamos, que sea más recomendada que otra. Depende de las costumbres de los pacientes, de los niños, que, digamos, no hacerlo tampoco a una hora que para ellos sea, que ellos estén muy cansados, pues más que nada por la adherencia del propio paciente. Pero lo único que hay que hacer es intentar evitar hacerlo justo después de comer, ¿vale? Me refiero a los ejercicios respiratorios, ¿vale? Ejercicios. Vale, entonces me quedo más tranquila. Bueno, tengo que deciros que es la primera vez que hago un webinar, así, la formación vía videoconferencia. Entonces, por eso todavía no me entero muy bien de las preguntas, pero bueno, intento responder a todas. Espero que me estéis escuchando y que está respondiendo bien. Recomendaría este ejercicios con presión inspiratoria máxima en primeras fases. Bueno, la presión inspiratoria son ejercicios contra resistencia. Es un poco controvertido. Digamos que antiguamente hubo una época en la que se hacían muchos ejercicios contra resistencia, es decir, reforzar mucho la musculatura. O sea, la diferencia de, por ejemplo, de un ejercicio con el espirómetro es que el espirómetro no genera ninguna resistencia, es decir, no trabaja, es como si nosotros flexionamos el brazo sin ningún peso en la mano, ¿vale? Los ejercicios de fuerza de los músculos respiratorios, inspiratorio y expiratorio, lo que hacen es oponer una resistencia, es como si flexionamos el brazo con un peso. Y entonces, en ese caso, pues bueno, hubo una época en la que se hacía mucho, luego se empezó a dejar de recomendar en general los ejercicios contra resistencia para todos los músculos, porque bueno, pues se creía que era contraproducente y que tenía más efectos beneficiosos, o sea, más efectos negativos que beneficiosos. Y últimamente ya hay algún estudio que empieza a salir bueno, pues recomendando un poco los ejercicios contra resistencia, como tú comentas, cuando todavía estamos en las primeras fases. La evidencia no es muy elevada, pero en el caso de que los queráis hacer o en el caso de que, digamos, el paciente lo tolere correctamente, que no se canse mucho, que hagáis ciclos con repeticiones cortas, en este caso, pues bueno, sí que se podría hacer, pero siempre respetando mucho el cansancio del paciente y no llegando a cansarle en exceso, ¿vale? Un poco como todo lo que hacéis en general. Hay que mantener la movilidad y la fuerza muscular lo que se pueda, pero sin teniendo en cuenta que la idea no es ganar músculo, sino evitar perder bueno, retrasar un poco la evolución de la pérdida muscular. Aunque ya os digo que la evidencia todavía no es muy clara en este sentido. En caso de cambios de posición, si se aguanta con la ayuda de pie, hay un tiempo mínimo recomendado que haya que mantener el cambio. Sí, en general, supongo que me estás hablando que el paciente esté de pie con ayuda de vosotros. Sí, claro, el máximo tiempo que pueda estar de pie es importante, pero si el paciente no aguanta, por ejemplo, pues aguanta 10 minutos de pie y no aguanta 2 horas, que yo he recomendado hacer cambios cada 2 horas o menos, pues en lugar de, si no puede estar 2 horas de pie, pues cada hora levantarlo un poquito, que se ponga de pie cada hora o cada 2 horas, hacer un periodo de cambio de posición, siempre dentro de lo que él pueda tolerar, pero siempre todo lo que pueda hacer por él mismo, pues muchísimo mejor, porque eso le va a favorecer también una mejor, el hecho de que el ejercicio sea activo le va a estimular para respirar más profundamente, se va a cansar y entonces con lo cual eso le va a hacer aumentar su frecuencia respiratoria y su volumen respiratorio, con lo cual
eso tampoco le va mal, ¿vale? Lo vemos de frente, pero la pantalla no. Es que yo no sé a qué hora son las preguntas, entonces como no sé a qué hora, como no sé a qué hora están las preguntas, no sé cómo hacer para saber en qué momento me lo habéis preguntado. Si vio bien el vídeo. Beatriz, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes comentar si ellos quieren concretar una pregunta más específica? Pues pueden mandarte su demanda al correo, a tu correo, vamos. Ah, sí, vale, exactamente. No, es que como pensé que a lo mejor alguno iba a intervenir, cuando había alguna pregunta que a lo mejor intervenía hablando, pero bueno, sí, por supuesto. No he puesto mi correo, pero lo pongo ahora. Lo voy a poner en la última diapositiva para que lo tengáis. Vale, pero sigo contestando las preguntas que quedan. Sí, contesta las que quedan, la última de Irene y bueno, que si ellos necesitan más información específica, pues pueden escribir. ¿Se me veía bien cuando hacía los ejercicios? Sí, se ve bien. Vale, Quizás las personas que han dicho que no se veía es porque hay veces que con el móvil no se puede ver lo que es diapositiva y vídeo, ¿vale? vale, Pero toda aquella persona que lo esté haciendo con un ordenador se ve perfectamente, vale, ¿vale? vale. Quédate tranquila. Perfecto, gracias. La más adecuado, bueno, pues que quede, la máscara tiene que quedar justo por debajo, entre el labio y el mentón, ¿vale? Así es, sería demasiado grande, ¿vale? Siempre encima del mentón, debajo del labio y en la parte de arriba por encima de la nariz. Yo, por ejemplo, esta mascarilla me va bien, pero igual es un pelín grande, entonces un poquito más pequeña no me vendría mal, pero claro, tampoco hay tallas. Quiero decir, la siguiente más pequeña a lo mejor me sería muy pequeña, ¿vale? Entonces, siempre que abarque bien la boca, la nariz y que sea cómoda para el paciente. Eh, vale, si tienes un paciente de sedestación que le estás haciendo el asistente a la tos y solo te queda una mano libre, ¿qué presión viene mejor, abdominal o torácica? Abdominal. Sí, seguro. Es lo que es más eficaz para favorecer digamos, la salida de aire. ¿Por qué? Porque si hacemos solo la presión torácica, el abdomen, como está flácido, no va a contener, no va a hacer, digamos, de pared para que esa presión suba bien hacia la vía aérea. Lo que va a ocurrir es que cuando apoyamos en el tórax, el abdomen, me voy a poner un poco de pie, el abdomen suele tener tendencia a salir hacia afuera, ¿vale? Cuando apoyamos aquí. Sin embargo, cuando apoyamos en el abdomen, como el tórax tiene la parrilla costal que lo mantiene, por así decirlo, pues digamos que tenemos como una especie de barrera que va a hacer que esa presión que nosotros vamos a hacer se va a comprimir más, va a ir más hacia los pulmones que si hacemos solo la presión torácica, ¿vale? Ya las últimas preguntas, teniendo en cuenta que solo hay una mano libre, pues esto es, siempre abdominal. Por favor, si haces alguna abdominal más, por favor avísanos o envíanos al mail invitación. Pequiro, vale, pues lo apunto, pero vamos, normalmente si estáis en, Pablo, si estáis en Duchenne, lo vais a recibir, ¿vale? Así que no os preocupéis. La siguiente webinar os avisaremos y nada, y espero que os haya gustado. Cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis escribir al email o bien conectarme vía las redes sociales. Y nada, que espero haber hecho bien toda la gestión del webinar
de las preguntas y de todo, ¿vale? No sé, Sara, si tú quieres decir algo para terminar. Sí, que muchísimas gracias por colaborar con Duchen para el Proyecto España y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes también. Vale. Un placer, Beatriz. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.